Los licántropos reales más famosos de la historia. A lo largo de la historia, ha habido varios casos de personas que se han autodenominado licántropos o han sido considerados así por las leyendas y mitos populares. Sin embargo, es importante destacar que estos casos son parte de la tradición folclórica y no tienen sustento científico. A continuación, mencionaré algunos de los supuestos licántropos más famosos de la historia. Peter Stump, también conocido como Peter Stube, fue un granjero alemán que vivió en el siglo XVI en la región de Renania, en lo que hoy es Alemania. Se convirtió en uno de los más famosos y notorios casos de supuesta licantropía en la historia europea. Según los registros históricos, Stump fue acusado de practicar brujería y ser un hombre lobo. Se le atribuyeron varios crímenes horribles, así como el asesinato de muchas personas, incluyendo niños, y el canibalismo de sus víctimas. Se dice que llevó a cabo estos actos terribles en forma de lobo. En 1589, Stump fue arrestado y llevado ante la justicia. Durante el juicio, se le sometió a torturas extremas y confesó haber cometido los crímenes bajo la influencia de la brujería y de un cinturón mágico que le habría otorgado el poder de transformarse en lobo. Finalmente, Peter Stump fue condenado a muerte y ejecutado en una brutal forma, siendo sometido a la rueda, una forma de tortura y ejecución medieval en la que los huesos del acusado eran rotos y su cuerpo era expuesto en una rueda. Posteriormente, fue decapitado y su cuerpo fue quemado. El caso de Peter Stump ha perdurado en la historia como un ejemplo de las creencias en la licantropía y la brujería que existían en la Europa del siglo XVI. Se cree que algunas de las acusaciones y la brutalidad del juicio y la ejecución pudieron haber sido influidas por el temor y la paranoia generalizados hacia la brujería en esa época. Hoy en día, el caso de Peter Stump es visto como un ejemplo de cómo las creencias y supersticiones pueden llevar a tragedias y persecuciones injustas. Gilles Garnier es un conocido caso de licantropía en la historia de Francia. Gilles Garnier fue un campesino que vivió en la región de Dole, en el siglo XVI. Fue acusado de ser un hombre lobo y de cometer una serie de crímenes atroces. Según los registros históricos, Garnier fue acusado de atacar y matar a varios niños y adultos, y de cometer actos de canibalismo en la región. Se le atribuía la capacidad de transformarse en un lobo y cometer estos crímenes en esa forma. En 1573, Garnier fue arrestado y llevado ante la justicia. Durante su juicio, admitió haberse convertido en lobo y haber cometido los crímenes bajo la influencia de una poción mágica que había obtenido de una mujer conocida como la Dama Loba. Después de su confesión, Garnier fue declarado culpable de brujería y licantropía. Fue condenado a muerte y ejecutado en una plaza pública. Fue quemado vivo en la hoguera. El caso de Gilles Garnier se ha convertido en uno de los ejemplos más conocidos de licantropía en Francia y ha sido estudiado por historiadores y expertos en folclore. Es considerado un ejemplo de cómo las creencias en seres sobrenaturales y la histeria colectiva pueden llevar a acusaciones injustas y brutales ejecuciones en la historia. Tipos de licantropía. La licantropía es una condición mítica o ficticia en la que una persona tiene la capacidad de transformarse en un hombre lobo o una criatura similar. A lo largo de las leyendas y la ficción, se han descrito diferentes tipos de licantropía. Aquí hay algunos ejemplos. Licantropía clásica es el tipo más reconocido y común de licantropía. Se basa en la creencia de que una persona afectada por esta condición puede transformarse en un hombre lobo durante las noches de luna llena. La transformación ocurre de manera involuntaria y está influenciada por la fase lunar. Durante la noche de luna llena, el individuo experimenta cambios físicos drásticos, adquiriendo las características de un lobo. Estos cambios incluyen el crecimiento de pelo en todo el cuerpo, alargamiento de los colmillos, garras afiladas y una fuerza y velocidad sobrehumanas. La persona afectada se ve consumida por sus instintos animales y actúa de manera violenta y salvaje mientras está en forma de hombre lobo. Puede cazar y atacar a otras criaturas, incluidos humanos, sin control ni remordimiento. La transformación generalmente ocurre al anochecer y se revierte al amanecer, cuando la luna deja de estar llena.
Durante el día, la persona afectada retoma su apariencia y comportamiento humano normal, a menudo sin recordar o tener conciencia de sus acciones como hombre lobo. Las historias de licantropía clásica han sido populares en la mitología y la ficción durante siglos. Han sido representadas en diversas culturas y han inspirado numerosas películas, libros y obras de arte que exploran la dualidad humana, los miedos primitivos y la lucha entre el control y los instintos animales. Licantropía hereditaria. Es una variante de la licantropía en la cual la condición se considera una característica transmitida de generación en generación dentro de una familia. En este tipo de licantropía, los individuos nacen con la predisposición de transformarse en hombres lobo. Los hijos de personas afectadas por esta condición tienen una mayor probabilidad de heredarla. La transformación en hombre lobo suele manifestarse durante la adolescencia o al llegar a la edad adulta, y se repite en cada generación. Los individuos afectados experimentan cambios físicos y psicológicos similares a los de la licantropía clásica. Durante las noches de luna llena, su cuerpo se transforma en el de un hombre lobo, con pelo abundante, garras afiladas y una fuerza y velocidad sobrehumanas. La transformación puede estar acompañada de una pérdida de control y una liberación de instintos animales. A diferencia de otros tipos de licantropía, puede ser vista como una maldición familiar o una bendición, dependiendo de la perspectiva. Algunas historias y tradiciones presentan a estas familias de licántropos como guardianes de la naturaleza o protectores de ciertas comunidades. A menudo se explora en el contexto de la lucha interna de los personajes entre su humanidad y su naturaleza salvaje. También puede servir como metáfora de las tensiones familiares, la herencia y la responsabilidad que conlleva tener un don o una maldición transmitida de generación en generación. Licantropía inducida. Es un tipo de licantropía en el que una persona adquiere la capacidad de transformarse en un hombre lobo o una criatura similar a través de una acción externa o un evento específico. A diferencia de otros tipos de licantropía, que pueden estar vinculados a la genética o la maldición, la licantropía inducida implica una transformación que es desencadenada o provocada de alguna manera. En las historias y la ficción, puede ser resultado de diversos factores. Algunos ejemplos incluyen maldiciones o hechizos. Un conjuro o una maldición lanzada sobre una persona puede provocar la transformación en un hombre lobo. Esta maldición puede ser impuesta por una entidad sobrenatural o como resultado de una venganza o maleficio. Experimentación científica. En ciertos relatos, se asocia con experimentos científicos o exposición a sustancias especiales. Un sujeto puede ser sometido a tratamientos o pruebas que alteran su fisiología y desencadenan la transformación en un hombre lobo. Ritual o ceremonia. En algunas tradiciones ficticias, un ritual específico puede permitir que una persona se transforme en un hombre lobo. Estos rituales pueden incluir elementos como el consumo de ciertas hierbas, la realización de danzas o la invocación de entidades sobrenaturales. Puede tener diversas implicaciones en las historias. Puede representar una búsqueda personal por parte del individuo de obtener poderes sobrenaturales o una maldición impuesta como castigo. También puede ser un recurso narrativo para explorar temas de experimentación científica irresponsable o la manipulación de fuerzas ocultas. Licantropía voluntaria. La que una persona tiene la capacidad de transformarse en un hombre lobo o una criatura similar a voluntad. A diferencia de otros tipos de licantropía, en los cuales la transformación es involuntaria o desencadenada por factores externos, en la licantropía voluntaria el individuo tiene el control total sobre su transformación y puede cambiar de forma a su voluntad. En este tipo de licantropía, la persona afectada puede decidir cuándo y cómo asumir la forma de hombre lobo. Pueden transformarse en cualquier momento, sin estar limitados a la fase lunar o a condiciones específicas. A menudo, este tipo de licántropos son retratados como aquellos que han dominado sus instintos animales y han desarrollado un control completo sobre su transformación. Se representa a menudo como una habilidad que requiere un entrenamiento riguroso y un profundo conocimiento de las artes oscuras o mágicas. Los individuos afectados pueden utilizar esta habilidad para diversos propósitos, como proteger a otros,
llevar a cabo misiones o incluso como una forma de empoderamiento personal. Este tipo de licantropía a menudo se explora en la ficción como una metáfora del dominio de uno mismo y del equilibrio entre la naturaleza humana y animal. También puede representar la dualidad interna de los personajes y su capacidad para abrazar y controlar sus impulsos más salvajes. Licantropía psicológica. Se refiere a la creencia o percepción de una persona de ser un hombre lobo o tener la capacidad de transformarse en uno, a pesar de no haber una transformación física real. En este tipo de licantropía, la manifestación de ser un hombre lobo es principalmente psicológica y se experimenta a nivel mental y emocional. Las personas que la experimentan pueden creer firmemente que tienen una conexión especial con los lobos, que poseen características o instintos lupinos, e incluso pueden tener visiones o sueños recurrentes en los que se ven a sí mismos como hombres lobo. Esta creencia puede ser tan intensa que afecta su vida cotidiana, su percepción de sí mismos y su interacción con los demás. Puede estar asociada con diversas causas, como trastornos psicológicos, desórdenes de identidad, alteraciones de la percepción o simplemente una intensa identificación con la figura del hombre lobo. En algunos casos, puede ser una manifestación simbólica de conflictos internos o una forma de escapismo emocional. Desde el punto de vista simbólico, puede representar la lucha interna de una persona con su propia naturaleza dual y su intento de encontrar equilibrio entre su lado humano y su lado animal. También puede reflejar una búsqueda de poder, liberación de inhibiciones o una forma de conectarse con la naturaleza salvaje y primitiva. Es importante tener en cuenta que la licantropía psicológica es un fenómeno puramente subjetivo y no tiene base científica en la realidad. Es considerada como una manifestación de la mente y la imaginación de la persona que la experimenta. Sin embargo, ha sido explorada en la literatura, el cine y otras formas de expresión artística como una forma de abordar temas psicológicos, simbólicos y existenciales relacionados con la identidad y la dualidad humana. Jerarquías en los licántropos. En el contexto de la mitología y la ficción, no existe una jerarquía fija y universalmente aceptada entre los licántropos. Sin embargo, en algunas representaciones y relatos, se pueden encontrar ciertos conceptos de jerarquía relacionados con los licántropos. Alfa. En algunas historias, se presenta a un licántropo alfa como el líder o el individuo dominante en una manada de licántropos. El alfa es considerado el más poderoso y respetado, y su autoridad se basa en su fuerza, sabiduría y capacidad para liderar. Beta. Los licántropos beta son considerados como los segundos al mando en una manada. Son subordinados al alfa y cumplen sus órdenes. Aunque son más débiles que el alfa, aún tienen habilidades sobrenaturales y ocupan una posición de importancia dentro de la jerarquía. Manada. La jerarquía dentro de una manada de licántropos puede variar. En algunas representaciones, se establece una estructura jerárquica similar a una familia, con el alfa como líder y los demás miembros ocupando diferentes roles y rangos. Esto puede incluir rangos como cazadores, guardianes o exploradores. Solitarios. Algunos licántropos pueden preferir vivir en solitario y no formar parte de una manada. En estos casos, no hay una jerarquía establecida, ya que el licántropo solitario es responsable de su propio destino y decisiones. Es importante tener en cuenta que estas jerarquías son conceptos ficticios y pueden variar ampliamente según las diferentes obras de literatura, películas o mitologías. Cada autor o creador tiene la libertad de establecer sus propias reglas y dinámicas para los licántropos en su universo particular. Pero no solo se les conoce como licántropos, a lo largo y ancho del planeta se les conoce con otros nombres en diferentes culturas y tradiciones. Algunos de estos nombres son los siguientes. Yenal-Dushi. Es un término que proviene de la cultura navajo, Deiné, de los nativos americanos y se utiliza para describir a una criatura sobrenatural similar a un hombre lobo. En la tradición navajo, es considerado un ser maligno y peligroso. Según las creencias navajo, es una persona que ha sido poseída por un espíritu maligno, lo que le confiere la capacidad de transformarse en una bestia similar a un lobo. Se cree que esta transformación ocurre principalmente durante la noche,
cuando se convierte en un depredador despiadado que acecha y ataca a los seres humanos y al ganado. El Genaldushi se considera una figura temida y se cree que tiene la capacidad de ejercer poderes sobrenaturales, como la velocidad y la fuerza aumentadas, la capacidad de influir en el clima y la habilidad para causar enfermedades y desgracias a las personas que se cruzan en su camino. En la tradición navajo, se dice que son seres que pueden ser identificados por su comportamiento extraño y antisocial, así como por ciertas características físicas, como los ojos amarillos y una forma de caminar ligeramente torcida. Es importante tener en cuenta que el Genaldushi es una figura específica de la mitología y el folclore navajo y está arraigado en su cosmovisión cultural. Su representación y creencias pueden variar entre diferentes comunidades y narrativas navajo. Versipelis. Es un término latino que se utiliza para describir a los cambiaformas, incluyendo a los hombres lobo. El término proviene de las palabras latinas versus, que significa invertir o cambiar, y pellis, que significa piel. Por lo tanto, se refiere a aquellos que tienen la capacidad de cambiar su forma física, especialmente adoptando la forma de un animal, como un lobo. En la mitología y el folclore, el término versipelis se ha utilizado para referirse a personas que poseen la capacidad de transformarse en animales, específicamente en hombres lobo. Estos individuos son capaces de cambiar entre su forma humana y su forma animal, en este caso, la forma de un lobo. El concepto ha sido explorado en diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia, aunque el término en sí mismo se deriva del idioma latino. Los cambiaformas y los hombres lobo han sido objeto de muchas historias, leyendas y obras de ficción, donde la transformación entre forma humana y forma de lobo puede ser voluntaria o involuntaria, y a menudo está relacionada con la luna llena o con rituales y hechizos específicos. Es importante tener en cuenta que el término se utiliza principalmente en un contexto literario o mitológico y no tiene una base científica o médica en la realidad. Se trata de una figura simbólica y fantástica que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Lobizón, luisón o lobizomen. En Argentina, Brasil y Uruguay, es el término usado para referirse a la figura del hombre lobo. El lobizón es una criatura legendaria y sobrenatural que se cree que tiene la capacidad de transformarse en un lobo, generalmente durante las noches de luna llena. En la tradición folclórica de estos países, se considera que es el resultado de una maldición o una transmisión hereditaria. Se cree que una persona puede convertirse en lobizón si es hijo de padres lobisones, el séptimo hijo de una familia o si ha sido maldecida por alguien con poderes sobrenaturales. Según la creencia popular, tiene una apariencia humana normal durante el día, pero durante las noches de luna llena, sufre una transformación en la que adquiere la forma de un lobo feroz y salvaje. Se dice que se comporta de manera agresiva y ataca a los seres humanos y al ganado. Para romper la maldición, se han propuesto diferentes métodos a lo largo del tiempo, como ser bautizado, recibir la bendición de un sacerdote, ser apadrinado por el presidente en turno o ser atacado por otro lobizón. También se cree que los lobisones pueden ser reconocidos durante el día por ciertas características físicas, como tener el pelo en las palmas de las manos. Es una figura presente en el folclore y la tradición oral de Argentina, Brasil y Uruguay, y ha sido tema de numerosas historias, leyendas y mitos a lo largo de los años. Aunque se trata de una creencia arraigada en la cultura popular, no tiene una base científica y se considera principalmente como una figura mítica y legendaria. Rougarou. Es una criatura legendaria que se encuentra en el folclore de la cultura cajún en Luisiana, Estados Unidos. También es conocido como una variante del hombre lobo. Según la tradición, es una criatura que se forma a través de una maldición o una transmisión hereditaria. Se dice que aquellos que no cumplen ciertas normas morales, como no cumplir una promesa o romper las reglas de la cuaresma, pueden ser condenados a convertirse en rougarou. Se describe como una criatura similar a un hombre lobo, con características que combinan elementos humanos y lupinos. Se cree que se transforma durante las noches de luna llena, adquiriendo una forma bestial y depredadora.
En su forma de rougarou, se dice que tiene una gran fuerza, velocidad y sentidos agudos. En la cultura cajún, se cuentan muchas historias y leyendas sobre él para asustar y advertir a los niños sobre las consecuencias de desobedecer las normas morales y sociales. Se dice que acecha a aquellos que rompen las reglas y puede castigarlos o perseguirlos. También ha sido utilizado como un símbolo cultural en Luisiana, y su imagen se ha incorporado en festivales, arte y tradiciones locales. También ha sido objeto de interés en la literatura, el cine y otras formas de expresión artística, tanto en la región cajún como más allá de ella. Es considerado como una parte importante de la cultura y la tradición oral de la región, transmitido a través de generaciones como una historia cautivadora y moralizadora. Lupo manaro es el término italiano para referirse al hombre lobo. En la cultura italiana, el lupo manaro es una criatura legendaria que tiene la capacidad de transformarse de humano a lobo. Ha sido parte del folclore y las tradiciones italianas durante siglos. Según las creencias populares, una persona puede convertirse en lupo manaro por diferentes razones, como una maldición, un pacto con fuerzas sobrenaturales o una transmisión hereditaria. Se dice que, durante las noches de luna llena, experimenta una transformación física en la que adquiere la forma de un lobo feroz y salvaje. En las historias y leyendas italianas, se considera una criatura peligrosa y temida. Se dice que, durante su transformación, pierde el control y se dedica a aterrorizar a los aldeanos, atacar al ganado y causar daño en su paso. Algunas historias también sugieren que tiene una fuerza y resistencia sobrenatural, así como sentidos agudos y habilidades de caza mejoradas. Para protegerse del lupo manaro, se han propuesto diversas medidas y rituales a lo largo del tiempo. Estos pueden incluir el uso de amuletos, como colgantes de ajo o cruces, o la realización de rituales específicos, como rezar o realizar bendiciones. Ha sido ampliamente explorada en la literatura, el cine y otras formas de medios, tanto en Italia como en otros países. A través de estas representaciones, se ha convertido en un símbolo cultural y una figura icónica del folclore italiano. Sin embargo, ha perdurado a lo largo del tiempo como una figura fascinante que ha capturado la imaginación de muchas personas. También ha sido objeto de interpretaciones simbólicas y psicológicas. En algunos casos, se ha asociado con la dualidad humana y la lucha interna entre la naturaleza animal y la razón. Se considera una representación de los instintos más primitivos y salvajes que existen dentro de nosotros y cómo pueden manifestarse en situaciones extremas. Además, el lupo manaro puede interpretarse como una metáfora de la transformación personal y el despertar de una naturaleza interna reprimida. Al igual que el hombre lobo experimenta una metamorfosis entre su forma humana y su forma de lobo, se puede ver como una representación de la capacidad del ser humano para cambiar, adaptarse y liberar aspectos ocultos de su personalidad. Loup-garou es el término francés para referirse al hombre lobo. Al igual que en otras culturas, es una figura legendaria y mítica que se encuentra en el folclore francés y en la mitología de habla francesa. En la tradición francesa, se cree que es una criatura que tiene la capacidad de transformarse de humano a lobo. Se dice que la transformación ocurre durante las noches de luna llena y está asociada con una maldición o una transmisión hereditaria. Se considera una criatura peligrosa y temida. Durante su transformación, se cree que adquiere características de un lobo, como garras afiladas, dentadura poderosa y una fuerza sobrenatural. Se le atribuyen habilidades de caza y agilidad superiores, así como una ferocidad despiadada. En el folclore francés, se cuentan muchas historias y leyendas sobre los loup-garou, que han sido transmitidas de generación en generación. Estas historias a menudo involucran encuentros aterradores con estas criaturas, que pueden atacar a los humanos y al ganado. Al igual que en otras culturas, ha sido objeto de representaciones en la literatura, el cine y otras formas de medios de comunicación. Ha capturado la imaginación de muchas personas y se ha convertido en un símbolo icónico del folclore francés. Vilkolakis es una figura del folclore y la mitología de Grecia y de algunas regiones balcánicas. También conocido como Volkolak o Bloodlak,
es una criatura similar al hombre lobo que se cree que tiene la capacidad de transformarse en un lobo o en una criatura híbrida entre hombre y lobo. En las leyendas y creencias populares, se dice que es una persona que ha sido maldecida o ha cometido algún acto nefasto, y como resultado, se transforma en esta criatura durante la noche. La transformación se cree que ocurre principalmente durante la luna llena. Se describe como un ser feroz y salvaje, con características tanto humanas como lupinas. Durante su transformación, se dice que adquiere una gran fuerza y velocidad, así como habilidades de caza y sentidos agudos. También se le atribuye la capacidad de aterrorizar y atacar a los humanos y al ganado. En algunas tradiciones, se dice que puede ser despojado de su maldición si es asesinado mientras está en forma de lobo. Otras creencias sugieren que puede ser curado a través de rituales o conjuros específicos. El Vilcolakis ha sido tema de historias y cuentos populares transmitidos a través de generaciones. Su presencia en la mitología y el folclore de Grecia y los Balcanes ha dejado una huella duradera en la cultura de estas regiones. Dogman es una criatura legendaria que se encuentra en el folclore y las historias de avistamientos en diferentes regiones, principalmente en América del Norte, especialmente en los Estados Unidos. Se le describe como una criatura similar a un hombre lobo, pero con características más parecidas a las de un perro o lobo. Es descrito como una criatura grande y musculosa, con una cabeza similar a la de un perro o lobo, orejas puntiagudas y ojos brillantes y penetrantes. Se dice que tiene garras afiladas y una gran fuerza física. Al igual que el hombre lobo, se cree que tiene la capacidad de caminar en 2 patas y en 4, y puede moverse con gran agilidad y velocidad. Los avistamientos y las historias sobre el Dogman varían en cuanto a su comportamiento. Algunas personas afirman haberlo visto en las cercanías de Michigan como una criatura agresiva y aterradora, mientras que otros relatos lo describen en manadas como más curioso y evitando el contacto con los humanos. Aunque las historias y los avistamientos se han vuelto populares en la cultura popular y en Internet, no existen pruebas científicas o verificables de su existencia. En su mayoría, se considera parte del folclore contemporáneo y las leyendas urbanas. Es importante señalar que comparte algunas similitudes con las historias y las características asociadas con el hombre lobo en otros contextos culturales, pero se considera como una criatura separada en las narrativas populares y las historias de avistamientos en América del Norte. Skinwalker es una figura del folclore y la mitología de algunas culturas indígenas de América del Norte, especialmente en las tradiciones navajo. También conocido como Yenaldushi, se cree que el Skinwalker es una persona que ha adquirido habilidades sobrenaturales y puede transformarse en diferentes animales, incluidos lobos, coyotes, aves y otros seres. Según las creencias navajo, es considerado un ser maligno y poderoso que utiliza su habilidad de transformación para causar daño y sembrar el mal. Se dice que estas criaturas tienen la capacidad de poseer o influenciar a otros seres, causar enfermedades y desgracias, y utilizar sus habilidades para la brujería y la magia negra. Se cree que obtienen sus poderes a través de rituales oscuros y prácticas prohibidas. Se dice que pueden adquirir la forma de animales al usar pieles de animales sagrados y recitar fórmulas mágicas. Además de su capacidad de transformación, se dice que poseen una gran velocidad y resistencia, así como habilidades de caza y sigilo. Las historias y creencias sobre estos seres son consideradas sagradas y se transmiten dentro de las comunidades navajo de generación en generación. Sin embargo, estas historias son tratadas con respeto y se considera tabú hablar abiertamente sobre los skinwalkers fuera de los contextos apropiados. Es importante tener en cuenta que el concepto está arraigado en la cultura y la espiritualidad navajo, y que la información disponible sobre ellos es limitada y controlada por la comunidad navajo. Fuera de estas tradiciones y creencias culturales, son principalmente parte del folclore y la mitología, y no tienen una existencia verificable desde una perspectiva científica. Nahual es una figura del folclore y la mitología de las culturas indígenas mesoamericanas, especialmente en la tradición maya. Se cree que el nahual es un ser sobrenatural o un chamán con la capacidad de transformarse en un animal específico,
generalmente asociado con su espíritu animal protector. En las creencias mesoamericanas, se dice que cada individuo tiene un nahual que lo acompaña desde su nacimiento y que está estrechamente relacionado con su personalidad y destino. Se cree que se revela en sueños, visiones o experiencias espirituales, y puede proporcionar orientación y protección. La transformación se considera una habilidad adquirida a través de prácticas espirituales y conocimientos ocultos. Durante la transformación, se dice que adquiere las características físicas y comportamentales del animal al que está asociado, pero mantiene su conciencia humana. Se considera un intermediario entre el mundo humano y el mundo espiritual, y se le atribuyen poderes curativos, habilidades mágicas y conocimientos ocultos. También se dice que puede comunicarse con otros animales y tener un dominio especial sobre la naturaleza y sus fuerzas. Es importante destacar que el concepto de nahual varía según las diferentes culturas mesoamericanas, y cada una tiene sus propias creencias y prácticas relacionadas con los nahuales. Además, la comprensión y el significado del nahual son parte integral de la cosmovisión y la espiritualidad indígena, y su interpretación puede diferir de las perspectivas occidentales. Continúa siendo una figura significativa en la cultura y las tradiciones indígenas de Mesoamérica, y su presencia se mantiene viva a través de historias, rituales y prácticas espirituales transmitidas de generación en generación. Además del término licántropo que se utiliza comúnmente para referirse a los hombres lobo, existen otras criaturas y seres que comparten características similares de la transformación entre forma humana y animal en diferentes culturas y mitologías. Por ejemplo, Werber es una criatura que tiene la capacidad de transformarse tanto en un oso como en un humano. Wercat, también conocido como Werfanter o Werjaguar, Wertiger, criatura que puede cambiar de forma entre un felino y una forma humana. Werrat es una criatura que puede transformarse entre una forma humana y la de una rata. A menudo se le representa como una criatura astuta y escurridiza. Bereuyena. En algunas culturas africanas, existe la creencia en una criatura que puede cambiar entre la forma de un humano y una hiena. Se le atribuyen rasgos de astucia y crueldad. Si hasta el momento estos datos te han parecido fascinantes e interesantes, no puedes perderte el final de este mini documental. Si el contenido fue de tu gusto, quieres contar tu historia o quieres apoyar el canal con una aportación voluntaria, dentro de la descripción encontrarás mis datos y mi número telefónico para contactarme. De antemano, mil gracias por tu apoyo y compañía. Esto fue Lobo Alfa y la Jauría. Hasta la próxima.